Y pues bueno, ahora vamos a seguir con un núcleo muy importante también, que son las preguntas del público nuevamente. No sé, Fer, si quieres dar como una apertura. Queremos invitar también al doctor Francisco Becerra, si nos estás acompañando aquí, para que moderes las preguntas. Quiero pues también presentarlo. Él es el representante de Orinoquía, una parte de nuestro país cauchero que es realmente, pues diríamos, la más importante, la más representativa. Nos va a acompañar con unas cortas palabras y va a abrir el panel de preguntas de la tarde, que también invitamos a los expositores y panelistas de la tarde para que vengan a la tarima y escuchen las preguntas de su público. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me corresponde ser el moderador de este panel final, en el cual queremos que todos ustedes participen. Creo que los temas son múltiples y todos tenemos muchas preguntas para hacer. Simplemente como mensaje de los cultivadores de caucho y transformadores de caucho de la Orinoquía colombiana, queremos felicitar a la Confederación de Acenicaucho por esta reunión y agradecer muchísimo a la universidad por habernos facilitado estas estupendas instalaciones para poder hacer esta reunión. Y como representante de una zona cauchera que es la que más caucho tiene sembrado en Colombia, sí no me puedo quedar callado frente a decir que nosotros vemos con muchísima, pero muchísima extrañeza cómo el gobierno nacional sigue olvidándose de que el país cauchero existe. Para nosotros realmente es absolutamente increíble que durante 4 meses ya este gobierno, 3 meses y pico, no hayamos logrado tener una sola cita con la ministra ni con el gobierno. Para nosotros es absolutamente increíble, inaceptable, que 70.000 hectáreas de un producto que puede ser la gran alternativa, como lo hemos visto aquí, para hacer forestación con sentimiento social, porque no hay ningún otro producto forestal y tal vez ningún producto de los que el gobierno está empeñado en sembrar como el maíz, que produzca tanto empleo como nosotros. Es absolutamente inaceptable para nosotros que mientras nosotros estamos aquí reunidos, aplaudiendo el esfuerzo que hemos hecho y con una certificadora para producir para ser certificados en CO2, en este momento se está aprobando una reforma tributaria en el cual se está grabando con impuesto los bonos de CO2. Y yo me pregunto, ¿en qué país estamos? ¿No es que estamos buscando un país forestal, sin petróleo y sin gas, pero con oxígeno? La única manera de que vengan a sembrar árboles de todas partes del mundo, porque tenemos cómo hacerlo, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, es con incentivos. Y el gobierno no va a dar la plata, pero por lo menos el incentivo que es el que da el mundo por los bonos de carbono, no tiene ninguna razón de que se diga que solamente es libre de impuestos la primera vez y de ahí para adelante se ha grabado permanentemente. ¿Dónde está el incentivo? Hemos estado aquí todo el día, muchos de nosotros comunicándonos a todo nivel para ver si evitamos semejante otra demostración de que el país cauchero no existe para el gobierno. Y nos extraña muchísimo, porque si algo está en la ruta de lo que el gobierno anunció durante su campaña, que es beneficios sociales, productos que producen empleo y que producen oxígeno, nosotros seamos los únicos que no hemos sido llamados, pero con medidas realmente
que van contra nosotros, no solamente este del oxígeno, sino por ejemplo la cadena, ya no hay cadena cauchera, sino que se llama cadena de forestales, ¿ya? Nos retrocedimos 15 años, cuando empezamos a pelear que nos sacaran de palmeros y que fuéramos caucheros. Y después de la pelea que dimos hace 15 años, ahora tenemos que volver a decirlo, oiga, nosotros exigimos, pero no solamente exigimos, nosotros 70.000 hectáreas. Pablo, tú que vienes de Guatemala, estamos hablando del 40 al 2020, estamos hablando de 60 años, 70 años. Tienen 110.000 hectáreas. 120. Nosotros en 15 años tenemos 75. Pero son 10.5 veces más grandes que nosotros. Sí, por eso. Pero en comparación, para que te des cuenta de lo, de lo que significamos nosotros en el esfuerzo que se ha hecho en 15 años. Un producto que aquí se tenía solamente marginal, nosotros en este momento tenemos 75, y si seguimos simplemente al ritmo que veníamos, perfectamente podemos llegar a las 90.000 hectáreas en 5 años. Pero en este momento, con estos desestimulaciones que recibimos permanentemente, todo el mundo se tiene que asustar y se tiene que parar. Aquí nosotros, cuando los que vienen de afuera tienen que entender la importancia social, aquí nosotros, los que estamos aquí, tenemos 9.000 empleos parados de zonas caucheras listas para producir, que no han podido producir por falta del estímulo de decir cómo he visto los árboles y cómo se mejoraba un poquito el precio. Y le dan estímulos tributarios a todo tipo de empresas cuando eran 100 empleos. Nosotros tenemos 9.000 para producir. Y no nos recibe ni siquiera el gobierno. A mí me da mucha pena aprovechar el foro para decirlo, pero yo no me puedo quedar callado frente a este tipo de cosas porque al fin y al cabo represento a los caucheros que hemos hecho mucho esfuerzo y que llevamos en esto, casi 20 años en esto. Y por lo tanto quisiera realmente que como parte de este foro importante termináramos por lo menos sentando una voz de protesta por la ausencia absoluta de cualquier funcionario, de cualquier nivel del gobierno nacional, que todos fueron invitados y que simplemente resolvieron decir que nosotros no existimos. Doctor Fernando, y dejo esa proposición para el final como, claro que sí, como parte de este foro. Claro que bueno, sí. Y ahora sí comencemos con las preguntas. Ya me desahogué. Listo. Bueno, preguntas del público a los expositores de la tarde. Por aquí hay una. Te presentas y de dónde. Sí, ya está prendido. Con la luz. Déjalo. Ven. No. Sí, Sonia, buenas tardes. Nuevamente me presento, Omar González. Aprovechar aquí el espacio, mi pregunta va para el señor Pablo. Y aprovechar también que pues, hay otra pregunta que conecta ahí con el tema que acaba de tocar el señor Becerra, y también sería oportuno preguntarle también al señor Becerra ahorita una duda que nos surge o que me surge personalmente. Me gustaría escuchar, doctor Pablo, en términos porcentuales, ¿cuáles fueron los resultados que les dio el tema, este mecanismo para el tema de lluvias que han manejado ustedes en Guatemala? Las sombrillitas, los plásticos estos que han puesto, ¿sí? Digo porcentualmente porque pues en el tema del valor de la moneda pues son temas distintos acá ya con Colombia. Y al doctor Becerra, pues aprovechar el espacio, yo he visto y tengo conocimiento que muchos cultivos en la Orinoquía han implementado este método de las sombrillas, de los plásticos que han puesto. Desde Mavalle en adelante, San Carlos, Maracaná, abajo El Encanto, han sido plantaciones que casi todas las han vestido con estos plásticos desde hace ya varios años, vienen trabajando.
Y nosotros, pues hasta el momento aquí en este Caquetá, que si hablamos de condiciones ambientales, digamos que desfavorables, pues aquí sí que tenemos historia en eso. En el año 2015 aquí tuvimos 32 días de lluvia con casi 4.000 milímetros que manejaba yo la pluviosidad de una finca aquí de la Siringa, la de los caucheros de aquí del Caquetá. Y entonces situaciones como esas son muy difíciles, ¿no? Pues son eventuales, pero a ese nivel es muy difícil. Entonces nosotros hace muchos días queremos implementar ese sistema, pero realmente no ha salido o no ha habido un documento que compartamos entre los caucheros, porque este gremio ha sido muy unido, muy gregario, y nos hemos compartido toda la información siempre queriéndonos apoyar, pero este documento o esta información sí no la hemos podido conseguir para medir las proporciones y los costos y el tiempo de retorno de esta inversión, o si justifica hacerla en las plantaciones, cómo les ha ido de manera industrial y cómo podríamos implementarlo nosotros aquí en la manera en que nosotros trabajamos aquí en el Caquetá. Entonces, esa es mi pregunta. Yo no voy a hacer uso de la palabra así de comentarios, solo al inicio de mi presentación se me olvidó agradecer, bueno, la invitación siempre para los que me invitaron aquí. Y también agradecerles a todas las personas que están allá en backstage o que están ahí atrás de cámaras y están todos, porque uno generalmente agradece a las personas que le hablan a uno y lo atienden, pero realmente para que todo esto esté funcionando, desde las cámaras, desde cómo está situado todo, cómo está ordenado todo, hay un montón de trabajo detrás. Y pues en agradecimiento a todos ellos también, que sin ellos no fuera posible todo esto. Segundo comentario, hoy lo hablábamos en el almuerzo, se me olvidó su nombre, pero lo hablábamos con usted. Yo les recomiendo no dejar fuera en la evaluación de clones al resto de clones que fueron recomendados. Lastimosamente no les puedo compartir esta gráfica, la tengo ahí en mi celular para que el que quiera con mucho gusto se acerque conmigo, yo se la enseño. Yo respeto mucho y la verdad me gustó mucho el estudio que están haciendo en cuanto a clones. Sin embargo, debo de comentar que todos los clones tienen diferente metabolismo. Hay unos que son quick starter, medium y slow. Y a veces algunos clones no inician en los primeros años tan explosivos como otros. En nuestra experiencia con FDR 5788, yo no vendo clones, no tengo ningún interés comercial en eso. Pero más o menos es compartiendo con ustedes. Ese es un clon que en los primeros 3 años no inicia muy bien, pero por ejemplo clones tan buenos como el PBO17, que es el extremo, es el de los más lentos de metabolismo, inicia muy lento, pero en el acumulado de producción a los 16 años supera a muchos clones que son quick starter, como por ejemplo un PB255, un PB260. Entonces, tal vez en la evaluación inicial les sale que no es tan explosivo en los primeros años, pero no deberían de dejarlo de un lado, porque no necesariamente quiere decir que en el acumulado, que es como se debe de ver el manejo y explotación de una plantación de hule, vaya a ser mucho mejor. Yo ahí lo tengo con datos reales, donde el PB217 supera a un montón. Obviamente no estoy diciendo siembren aquí porque el PB217 es súper susceptible a microciclos, ahora pseudocercóspora, por lo que escuché hoy, es muy susceptible. Igual, no es para eso. Lo que estoy diciendo es que en el largo plazo algunos clones pueden resultar mucho mejor y no necesariamente en las primeras etapas. Ya respondiendo a la pregunta, nosotros, mañana te tengo el dato, nosotros lo vemos la eficiencia de dos maneras. Uno es poder hacerle el rayado a buena hora, porque si llueve a las 2, 3 de la mañana y el panel está mojado a las 5, 6 de la mañana, hay que esperar hasta las 7, 8, 9 de la mañana a que el panel seque para nosotros poder hacer un rayado y que tenga algo de producción. Utilizando esto, obviamente se reduce ese tiempo porque el panel no está tan mojado, se seca más rápido y obviamente va a incrementar la producción. Esa parte de cuánto más gotea no se ha cuantificado, pero la que sí se ha cuantificado, que es el dato que con mucho gusto mañana te lo tengo, es la recuperación de nosotros producimos látex en esa finca y entonces nosotros recolectamos el látex y obviamente
y sobre todo en los días de estimulación, el árbol sigue goteando. Entonces nosotros tenemos una producción de lo que llamamos chipa o coágulo de segunda, que es el goteo en la tarde que se coagula naturalmente y que después es recolectado y es vendido al mismo precio que el coágulo de primera. Esa recuperación de ese producto del goteo es muchísimo mejor utilizando estas, y con esa valoración, ¿sí? Sí se paga todo este esfuerzo que se hace para la protección. Yo mañana con mucho gusto tengo ahí el dato de la finca, es un dato real también, no es un dato de algún estudio por ahí, no, ya es un dato real de una finca en producción y que viabiliza económicamente la utilización de este tipo de actividades. Bueno, yo voy a hablarles del tema del paraguas por mi experiencia en mi plantación. Pero aquí hay otros que tienen más experiencia, pero que Juan Manuel, cuando estábamos hablando, estaban hablando de la bolsa esta que se pone ahí encima también, convinimos de que definitivamente seguimos en pañales en eso. Y yo les quiero decir que yo en mi finca he utilizado y he ensayado todos los que había. Yo creí que yo era un mago, me traje un día, la primera vez que fui a Brasil, me traje en la maleta uno de estos parecidos a los que tú pusiste aquí, Pablo, de estos así, de colores, me traje y creí que yo había inventado, pues, entre otras cosas pensé que iba a ser el negocio del siglo, un poquito igual al del caucho que me he quedado esperándolo, ¿ya? Y lo puse, y naturalmente eso no me funcionó, la culpa la tuvo el pegante, la tuvo no sé cualquier cosa. En otra vuelta que fui, y eso lo vi, no sé si fue en Malasia, me copié una cosa que yo dije, esta sí la saqué del estadio, que era una manila como de jalar un barco, y la pegaba, y eso naturalmente corría, y debía sacar la chorrera allá como para bañarse uno afuera de la chorrera del caucho que iba a salir allí. Eso no me funcionó. Después utilicé una cosa que creo que casi enloquezco a Dani, el de Industria Limpiecito, para que me hiciera unas especies de mangueras con un canal. Entonces la manguera pegaba, el canal salía así y también tenía mi chorrera. No me funcionó. Pero naturalmente la moda no incomoda y comencé como en la moda de principios de esta década, la maxifalda. Entonces usé la maxifalda, se la copié aquí a mis vecinos en Mura, que fueron expertos en la moda de maxifalda, y puse una maxifalda en los árboles, se veían lindos, menos cuando venteaba. Y cuando no venteaba y llovía, entonces adentro esa cosa era la fuente más espantosa de podredumbre. Y cuando iban a alzar eso, ¿quién le alza la falda a un árbol? Es que alzar falda es complicado, ¿ya? No es fácil alzar la falda. Y le alzamos la falda a eso para que se metiera el rallador debajo a rayar, y eso tampoco funcionó. Pero la moda de la minifalda también la usé. Entonces resolvimos que el problema de la falda era que era muy larga. Entonces recortamos la falda y la pusimos para que cayera simplemente encima de la taza, tapando lo mínimo, minifalda de verdad, media pierna arriba. Y eso tenía su medida organizada con toda esta cosa, se veía lindo. Más aún, utilizamos de colores, ¿ya? Porque que el plástico, que la transparencia, que no, todo tipo de cosas usamos. Yo se lo copiaba a los señores Emura, que eran expertos en moda, y esa minifalda tenía el problema de que sucede lo mismo que una minifalda en un viento marino.
apenas empezaba a ventear, se subía la minifalda. Y entonces no servía para nada la minifalda. Y en conclusión, para mí, no me ha funcionado eso. Vi unos que tratamos de poner que era el hongo, este que tú decías, que era un hongo al centro para que quedara ahí, pero eso era tan costoso, ¿ya? Que la pegada de ese hongo tan costoso, pues no se justificaba. Yo me acuerdo que en ese momento costaba el doble de lo que costaba el vestimento del árbol, o sea, la taza, el gancho y la canaleta. Y por lo tanto, pues nosotros, el negocio no da para eso. Es mi historia. Las que yo puse hoy por eso decía que no han resuelto el tema económico, porque todavía no es económico. Allá puestos en Guatemala rondan entre 4 y 5 dólares. Entonces, bueno, en una finca tenemos 200,000 árboles, una finca normal, 200,000 árboles, ya es $1,000,000. Entonces, ese es el tema económico. Pero, o sea, yo también no vendo ni gano nada de eso, pero la idea ahí es que sí tiene que resolverse eso. Que la recuperación del subproducto, para nosotros subproducto, que es la chipa de segunda que le llamamos, obviamente con los precios de hoy no, pero con los precios de hace 6 meses, obviamente pagaba ese esfuerzo. Y lo más complicado ahí es el sellado, como lo hablé, ¿verdad? Al igual que los que hemos utilizado estimulación gaseosa, el sellado es ahí la clave y lo caro. Sí, no sé si alguien de los que está aquí quisiera darnos alguna experiencia positiva de lo que he dicho o he interpretado bien lo que... porque uno de los pioneros que son los de Agrolatex, los de Juan Manuel, ustedes, que yo siempre voy y les copio, pero me ha ido mal en esas copias. ¿Ah? Y por lo tanto, pues yo creo que en este momento es bastante difícil y sí tenemos que experimentar. Yo sí creo que es muy importante experimentar porque con estos niveles de lluvia nuestros y lo que se va a incentivar, pues naturalmente es muy importante todo lo que hagamos. Pero sí creo que uno de los temas, pero que me pasó también, inclusive estuve hablando, Diego nos puede decir algo, porque en Brasil también se trató, inclusive en algún congreso que estuve allá, presentaron unos muchachos de una universidad que se premiaron. Que premiaron un esfuerzo. Allá se hace una cosa muy interesante en Brasil, y es que las universidades donde hay caucho, las integran y dan unos premios para los que trabajan y propongan cosas, a veces unas muy locas, pero unas muy interesantes, como tesis de grado. Y vi una cosa muy interesante que presentaron allá, pero naturalmente cuando hicimos cuenta no funcionó. Pero indudablemente para todos, el día que se invente un paraguas, pues podemos hacer látex y podemos decidir qué hacer. Yo creo que hay zonas nuestras que no podemos pensar en hacer látex por la lluvia. Sí. Bueno, ahora sí, otras preguntas. ¿Ahí? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Raúl Niso, de la empresa CETES, de Puerto López Meta. Bueno, mi pregunta pues para Pablo y también pues, para el doctor Becerra y para Fernando. Finalmente este es un negocio de caucho, como bien lo dijo Pablo, esto es un negocio donde buscamos es maximizar la rentabilidad. Digamos, hay personas que colocaron unos recursos y pues hoy por hoy quieren esos retornos a esa inversión. Entonces, en el entendido del negocio, pues tenemos dos partes. Tenemos ingresos, que ingresos está medido por productividad, por producción y por venta de ese producto. Y por el otro lado tenemos los costos, los cuales están amarrados pues, a un costo de producción, donde influye pues, todas las variables que habló, climáticas, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, aquí en Colombia, pues estamos trabajando y tratando de resolver este tema, porque lo primero es incrementar los niveles de producción, para que al final el costo de kilo producido sea el menor posible. Lo otro es conseguir un precio atractivo de venta. Hoy por hoy pues tenemos 3 plantas de proceso en donde digamos oscila entre 75 a 80 centavos de dólar kilo de caucho seco.
y con unos costos de producción que cada uno en su finca sabe pues cuántos dólares tiene, entonces hace estrecho el margen. Y más hoy por hoy, donde pues tenemos un TCR20, Bolsa de Malasia 1.21 que está hoy, dólares, ahí nos ha ayudado un poquito la subida del dólar, pero igual el porcentaje no compensa. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿hasta qué punto en Guatemala, y para que nos hagamos nosotros también, hasta qué punto en Guatemala es rentable el negocio del caucho, entendido en el costo de producción por kilo de caucho seco o hule seco? También, a eso le hago otra pregunta, porque pues en las plantas de proceso, pues el ingreso es cuánto le pagan ese kilo de caucho seco en las plantas promedio. Ahí está la diferencia de la rentabilidad. ¿Hasta qué punto es rentable y en el entendido de que sigan bajando los precios, hasta qué punto seremos o no seremos sostenibles? Y lo mismo para el caso colombiano. Sí. No me voy a meter con las plantas aquí, porque aquí hay plantas comerciales. Bueno, mejor creo que voy a reformular mi respuesta y es, nosotros en Guatemala, podría decir yo de manera general, tenemos unos costos de producción que pueden oscilar entre los 0.9 a 1.1, 1.2, dependiendo de qué tan eficiente sea. El costo de producción desde 0.9 es súper muy bien eficiente, desde 0.9 hasta 1.2 dólares por kilo seco. Eso es más o menos lo que oscila nuestro costo de producción, podría yo hablar, en una operación formal, ¿verdad? Precio de cómo nos compran, bueno, no sé el efecto aquí en Colombia, cómo sucedió en el último año, pero por el tema de la crisis de fletes, por el tema de pandemia, bla, 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 bla. Nosotros en Guatemala estuvimos con precios de hasta 2.2 dólares por kilo seco de látex. O sea, obviamente mientras el mercado internacional de un producto ya elaborado con una concentración de 60% estaba en 1.80, nosotros en Guatemala estábamos por 2.20. Teníamos un precio artificial, no porque tengamos bonita cara, bueno, algunos sí, pero la mayoría no, sino porque varios factores, cercanía con los mercados, crisis de... Entonces sí tuvimos una época de muy buenos precios. Hoy por hoy el precio en Guatemala por látex está rondando entre 1.30 y 1.35 y el de coágulo, todo por kilo seco. Nosotros en Guatemala todo lo manejamos con kilo seco y el tema de coágulo está creo que en 1.23 hoy por hoy, ¿verdad? Estamos ya 1.23 con impuestos. Y entonces lo que hace la planta es que retiene el impuesto, que es un 12%, el IVA. Y entonces realmente lo que le queda a uno líquido es 0.5, 1.08. O sea, estábamos ahorita ya muy cerca del break-even point, o sea, del punto de equilibrio. Y sí está fregado ahorita por allá, pero bueno, o sea, si sacan un promedio anual, pues creo que no salimos tan mal, pero pues tomando en cuenta que los costos allá están entre 0.9 y 1.2, no sé aquí cuánto será, pero tenemos la mano de obra cara, al menos el doble de lo que usted... Bueno, sí, eso me decían, pero es que no todas las fincas pagan, sí, ciertamente no todas las fincas pagan salario mínimo, ¿verdad? Hay fincas de a $10 al día, cuando debería ser más, ¿verdad? Entonces, no sé si responde a algo la pregunta. Ahora, como el tema de ventas, otra vez todos vivimos pensando en el precio de venta, obviamente son los ingresos, pero ojo con los costos, ¿verdad? Y la productividad. Y sí, en Guatemala hay por lo menos 8 plantas. Y como decía anteriormente, tenemos al menos triplicado la capacidad productiva. O sea, Guatemala podría procesar fácilmente más de 200,000 toneladas por año. O sea, tenemos mucha más capacidad productiva de procesamiento, mejor dicho, de procesamiento que lo que nosotros producimos. Entonces, tal vez hay un poquito más de competencia en cuanto a plantas allá. Por acá. ¿Y ya? Aló.
Mi pregunta es para el ingeniero Albert. Ingeniero, respecto al geovisor que se estuvo socializando, que está todavía para salir, yo quería preguntar, por ejemplo, qué tan, o si ya se ha revisado el tema de la actualización, por ejemplo, si dentro de ese censo cauchero hay departamentos que todavía no son visibles, pero que en este momento están, si hay un departamento nuevo que ingresa a ese país cauchero, algún municipio, cada cuánto sería de pronto esa actualización. Y dentro de esa pregunta también, ¿qué tan viable o cómo sería la publicación de esa información, por ejemplo, teniendo en cuenta que se unificó el tema de ese mapa de suelos que pues de manera pública se encuentra de manera departamental y en diferentes temporalidades, en diferentes años? Antes de que salga al público ese geovisor, ¿qué tan viable sería que, por ejemplo, para el Centro de Investigación en CENICAUCHO, tener acceso a esa información o algún ente investigador en el gremio? Aló. Bueno, gracias. Con respecto a tu primera pregunta, no es que aparezcan más departamentos o desaparezcan. No, el mapa es una zonificación edafoclimática a nivel de país para el establecimiento del caucho. No tiene nada que ver con el censo, ¿sí? Ahí va a salir tal municipio o tal área de tal departamento en tal sector tiene potencial para establecer. Que esté sembrado o no esté sembrado es otra cosa. Ese fue un intermedio que se hizo, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con lo que hay actualmente, con el censo. Se hizo un cruce con el censo para mirar de lo que está establecido ahora o que está referenciado, dónde estaba con respecto a ese mapa que es general del país, ¿sí? En cuanto a la facilidad de obtenerlo a otras instituciones, como somos una entidad de carácter, digamos, público mixto, pueden haber convenios, cuestiones de ese tipo que se pueden acceder a él. Así como nosotros obtuvimos a través de convenios marco con el IGAT, con Finagro, con el IDEAN, para hacer uso de la información, también esta es una información que es de carácter público, ¿sí? No sé si se me quedó otra en el aire respuesta. Tendríamos que mirar, sí, podríamos ver. Y la actualización, lo que te digo es, en la medida, digamos, que como es una zonificación, en la medida en que se pueda adquirir información de mejor calidad, lo que hace es actualiza y define y pule mejor las áreas, pero de hecho no van a cambiar. O a no ser de que, por ejemplo, el hecho de que IVA es en la vía contraria, lo digo que es en la vía contraria, por ejemplo, había un mapa que se llamaba de frontera agrícola. Ahora fue actualizado ese mapa y pasó a tener reserva más, 1 millón más de hectáreas al país. O sea, restringieron más la frontera agrícola. Antes estaba más extensa, tenía 1 millón de hectáreas más, ahora hay 1 millón de hectáreas menos para el establecimiento como frontera agrícola. Entonces, ese tipo de limitantes o digamos de reglamentación puede disminuir el área. Si en algún momento dado dicen, no, se amplía el área de frontera agrícola, pues como está la zonificación general, lo único que nosotros hicimos fue como ponerle un parche con respecto a la frontera agrícola, pero por debajo sabemos, estas áreas tienen potencial, punto, ¿sí? Y se pueden ir actualizando tan rápido como sea. La facilidad, digamos, último, de los sistemas de información y toda esta cosa que está sistematizada es muy sencillo, es de proceso, es de máquina. Y digamos que los algoritmos y como esas decisiones o árboles de decisiones que se trabajaron entre los equipos y se definieron, es volverlas a correr y automáticamente, digamos que sale eso, habría que hacer unas depuraciones, pero digamos que sus actualizaciones no son tan difíciles y son muy, digamos, muy pronto, ¿sí?
¿Alguna pregunta más? Quiero hacer un comentario Dale. que tiene que ver con el producto que controla el gusano cachón. Yo tuvimos oportunidad de estar hace un mes en la zona del Bagre y vimos las consecuencias de un descuido, de una oportunidad que no se pudo controlar el gusano cachón a tiempo, y ustedes no se imaginan la tristeza que es eso. O sea, y yo particularmente nunca me imaginé encontrar una zona tan amplia sembrada con las consecuencias del gusano cachón que pasó al principio de año y que todavía se siente idéntico, como que si el gusano cachón apareciera hace muy cortico tiempo. O sea, y solamente tal vez alguna vez en Brasil que fui a ver, que me llevaron de pura casualidad a ver un ataque de antracnosis que había habido por allá, por Bahía tal vez, ¿no? En la cual vi que eso eran unos chamizos, ¿ya? Pero esta plantación que no llegó a tiempo a hacer una prevención y un saneamiento, es realmente tristísimo lo que vi. Y por lo tanto, cuando uno escucha y lo que ya se ha hecho, que es un producto biológico, que es un producto hecho por nuestra empresa semioficial, mixta, de los colombianos como Agrosavia, ¿ya? Es muy triste que no tengamos, tal vez por falta de conocimiento a tiempo, o porque tengamos corto una inversión que acaba con el producto, con el árbol verdaderamente. No sé cuánto tiempo, yo no soy técnico, no soy agrónomo, pero no sé cuánto tiempo puede durar eso, 2 o 3 años, pero es que el daño que vi allá era tan triste que yo dije, esto tenemos que replicarlo en todo Colombia para que no vuelva a suceder una cosa semejante a lo que vi allá, que no fue en pocas hectáreas. Yo no estoy hablando menos de 400, 500 hectáreas en esa situación. Y por lo tanto, pues realmente quiero hacer un reconocimiento del esfuerzo de Agrosavia, y además quienes hemos usado el producto sabemos de la ventaja que tiene, y también como consejo, simplemente ya como agricultor de esto, todos sabemos en qué sitio sale el gusano cachón primero en todas las plantaciones. Eso es repetitivo, es como que si fuera, tiene el vicio. Uno sabe el parche donde sale el primer gusano cachón por lo general, los que conocemos las plantaciones. No hay necesidad de fumigar todo. Si usted hace una cosa preventiva por bloques, controla el gusano cachón. Y realmente a todos ustedes, como mi experiencia, les quiero decir, ojalá no vayan a ver nunca lo que me tocó ver a mí y teniendo nosotros el producto. Simplemente quería agregar eso para hacer un reconocimiento al gran esfuerzo que ha hecho Agrosavia y lo que sirve para todos los caucheros. No, y sumado, Manuel Francisco, a que también existe un control biológico para el huevo, y es la avispa. Y ya ahí ya llevas el 50% de la plaga controlada que termina de rematar Eritec. Y la verdad, parte de que la Confederación Cauchera haya asumido la distribución de Eritec no fue un tema tan de negocios, fue un tema social. Nosotros nos adelantamos a que ese producto de alguna manera pudiera caer en una casa comercial que hoy lo tuviera a un precio inalcanzable. Con la Confederación hemos mantenido con Agrosavia una línea de manejo del precio que no ha incrementado ni siquiera muy por debajo del costo, para que sea accesible. Además hacemos el acompañamiento técnico del ejercicio y le reportamos a Agrosavia pues todos los logros y las encuestas que hemos venido teniendo. Entonces sigue abriendo la puerta para que lo utilicen. Obviamente esto no es un tema de control, es un tema de prevención. Y este año, curiosamente, a muchos de los caucheros los tomó desprevenido el gusano cachón, como hace muchos años no lo hacía. Tal vez muchos pensaban que ya no nos iba a volver a atacar, y efectivamente fue algo devastador en algunas zonas.
Nos queda tiempo de una sola pregunta. Una sola pregunta. ¿Alguien más? Si no, muchas gracias. Un aplauso a los panelistas de la tarde, por favor.